A paz do Senhor, meu nome é Daí Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti. Cada semana nos reunimos para estudar a Bíblia, estudar nesta escola bíblica. Hoje entramos, aleluia, no Evangelho segundo Mateus. Terminamos já com o livro de Malaquias. Falamos a semana passada dos 400 anos, conhecidos como silêncio profético. Y ven, todos estos vídeos, estas aulas están no YouTube da Igreja Evangélica de Ruti. E também pode ter mais informação de nossa linda congregação em Instagram, em Facebook e no próprio site da igreja. Obrigado por estar aí e se você quer compartilhar este estudo, de seguro que será também de edificação para outras pessoas. Bem, hoje vamos a falar deste primeiro livro do Novo Testamento e este é o conteúdo da aula. Amém? Vamos estar falando muitas coisas muito interessantes. Vamos a falar o que significa a palavra evangelho, por se alguém ainda não sabe o que significa, vamos falar sobre isso. Contexto histórico, que acontecia no mundo, especialmente, ¿verdad? No Imperio Romano, qué acontecía, quién eran o César, ¿no? De ese tiempo, en la época de este libro de Mateos. También un contexto geográfico, donde fue que aconteció prácticamente la totalidad de la vida de nuestro Señor Jesús. O tema central del libro de Mateos, autor y data, destinatário, finalidade, conteúdo do livro, resumo do livro e também vamos a falar ao final de algumas peculiaridades que tem este Evangelho de Mateus, palavras-chave, ideias, características, grandes eventos e passagens famosas que encontramos no livro de Mateus. Os Evangelhos. A palavra Evangelho vem de uma palavra grega que é evangelion, que significa, eu significa bom e angelos significa mensaje. Pelo tanto, falamos de boas novas, ¿verdad? Boas notícias, boas novas. Qual é a boa notícia? Deus enviou seu Filho como resgate por muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa nova, a boa notícia. Deus envia a Jesus, a seu Filho, como resgate. Aleluia. Pero temos que crer nele para não perecer e poder ter vida eterna. Y ese creer en Él no es una cosa abstracta, es entregarnos a vida para Él. Es lo que significa creer en Él. Entregarnos a vida para que Él nos dé vida eterna. Os quatro evangelhos não são apenas biografia de Jesus, mas também explicam o propósito da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus para nos levar ao arrependimento e a Cristo. Então, como sempre, é muito importante que você leia, amém? Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia o livro de Mateus, amém? Temos que ler para poder conhecer, amém? Poder discernir, amém? Aleluia, conhecer melhor a nosso Deus, conhecer melhor os ensinamentos de Jesus. Contexto histórico y geográfico. ¿Qué acontecía en Roma? Ya sabemos, ¿verdad? Habíamos terminado la aula anterior con la queda do Imperio Persa y, ¿verdad? Levantamiento do Imperio eh, Macedónico y después llegaría, ¿verdad? O Imperio Romano. La época en que Jesús nació estaba en ese momento Judea, Samaria, Galilea, toda esta zona que você ve aquí en el mapa, todo estaba tomado, ¿verdad? Pelos romanos. En esa época, en el nacimiento de Jesús, estaba o César Otaviano Augusto, primeiro imperador de Roma. Amém? Otaviano Augusto. E também durante a vida de nosso Senhor Jesus, sucedió o segundo César, que foi Tiberio. Você vai notar aí que Otaviano Augusto fue en la época en que Jesús nació y lembremos de aquel famoso, ¿verdad? Edicto de Augusto que pedía, ¿verdad? O censo, ¿sí? Pedía que las personas se censaran
unas estadísticas y por esa razón es que José y María tuvieron que retornar a Nazaret, ¿m? Para ser censados y fue donde él nació nuestro Señor Jesús. Y la época en que nuestro Jesús murió fue la época de Tiberio. Ahora, ¿qué acontecía en Judea en la época de estos emperadores? En Roma, pues encontramos varios vasalos, o sea, eran hombres que eran reyes dentro, ¿verdad? Para los judíos, pero eran reyes vasalos, eran figuras que simplemente Roma colocaba ahí para de alguna manera, ¿verdad? Los judíos, hebreos, ¿verdad? Ficaran tranquilos. Y ahí encontramos a Herodes primero o grande, que fue aquel que mandó matar a todas las crianças menores de 2 años, ¿lembra? Fue aquel que reinaba en Judea no nacimiento de Jesús. Después encontramos otros vasalos, Arquelau do 4 antes de Cristo até 6 después de Cristo. Herodes Antipas, que fue quien participó del julgamento de Jesús, eh, él gobernó do 4 antes de Cristo até 39 después de Cristo. Y Herodes Agripa, primero, no confundir con Herodes Antipas, Herodes Agripa primero, que este ya aparece en los libros de Atos. Él reinó, por decir así, gobernó en Judea do 41 até 44 después de Cristo, somete 3 años. Pero lembremos, estos eran vasalos de Roma, ¿ok? Estaban lá y eran figuras donde Roma permitía que les estuvieran así para que los judíos estuviesen tranquilos, pudiesen tener cierta autonomía, ¿verdad? Pero habían procuradores romanos, y aquí vos se va a encontrar a Coponio, que le fue uno de los procuradores romanos que vivió en la época de Jesús, de 4 a 6 después de Cristo, Valerio Grato, que fue otro procurador romano después de Coponio, de 15 a 26 después de Cristo, y el famoso Poncio Pilatos, de 25 a 37 después de Cristo. Estos procuradores romanos estaban lá especialmente para cobrar los impuestos, amén, y mantener a orden dentro, ¿verdad? Los judíos. Una de las cosas que se queixaram mucho los romanos es que los hebreos eran muy rebeldes. O sea, você vai encontrar la historia de Roma en esta parte del mundo, ¿verdad? Que le conquistaron mucha Europa y Gran Bretaña, ¿verdad? Y parte do norte de África. Eles tiveram muchos problemas porque los hebreos eran muy rebeldes, muy, ¿verdad? Violentos. Entonces, estos procuradores romanos tenían esa dupla el trabajo de controlar a orden y también de recaudar impuestos. Entonces, este era un poco la, 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 la autoridad que había, la autoridad desde Roma, ¿sí? Estos emperadores, después vasalos de Roma que gobernaban en Judea, que se va a encontrar que muchos de ellos aparecen en el Nuevo Testamento, y después esos procuradores romanos, que eran soldados, ¿ok? Eran soldados que gobernaban, y ahí estamos, famoso Poncio Pilato, que fue, ¿verdad?, el que faló me valava as mãos de, verdad, matar a Jesus. O tema central do livro O Evangelho de Mateus. A história de Jesus Cristo como o tão esperado Mesías e Rei de Israel, em que as profecias do Antigo Testamento se cumprem. Y está enfocado en mucho este libro de Mateos a presentar a Jesús como Mesías, como ungido, como mestre por todos sus ensinamentos y como rey, ¿verdad? Do reino de Dios. Como ungido, como mestre, ¿verdad? Y como rey. ¿Por qué? Porque el libro de Mateos está dirigido a los judíos. O sea, el escritor de este evangelio lo que procura es que los judíos reconozcan a Jesús como aquel que estaban esperando. Y después vamos a encontrar muchos ensinamientos, especialmente parábolas, sermón de la montaña, ¿verdad? Y expresiones que el Señor Jesús usaba mucho como o reino dos céus se ha acercado a vocês. Agora, não declara o autor, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus não diz que o livro foi escrito por ele, mas há uma tradição, a tradição atribui isso a Mateus, Levi, um cobrador de impostos judeu em Cafarnaum.
y los pais apostólicos, o sea, personas o vamos a decir, irmãos y pastores que viveran después de los apóstoles, como fue Papías, no ano 124 después de Cristo, Irineo, Orígenes, Eusebio. Amén. Usted puede encontrar mucha información en internet sobre estos hombres, que fueron los que después de los apóstoles continuaron, ¿verdad? Con la exposición de los evangelios, de ensinar a Jesús, de ensinar el camino de Jesús. Amén. Esos que se conocen como los pais da iglesia. Eles reconocerán siempre que este evangelio fue escrito por Mateos. En el propio Mateos capítulo 9, verso 9 a 13, vamos a encontrar, ¿verdad? Como él fue llamado junto con otros, ¿verdad? A seguir a Jesús. El capítulo 10, verso 3 también fala, ¿verdad? De que él fue uno también de los que estaban expertos de Jesús. Y en Hechos capítulo 1, verso 3, pues llamamiento de Jesús para que los apóstoles continuaran, amén, con el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Aproximadamente fue escrito unos 65 a 70 después de Cristo, eso sí, antes de la destrucción de Jerusalén, y narra desde el nacimiento de Cristo hasta a su resurrección, o sea, desde 6 antes de Cristo hasta 30 después de Cristo. Amén. Como ya falamos, destinatarios, los judeos. Es por eso, hermano, por lo que hay un énfasis de lo que ya falamos antes, de mostrar a Jesús como aquel Mesías que estaba, ¿verdad?, siendo tan esperado por el pueblo judeo. Lembremos que habíamos terminado con el libro de Malaquías, donde el pueblo pensaba que una vez que habían retornado do cautiverio, ellos iban a poder reconstruir el templo, iban a poder reconstruir sus casas, iban a poder reconstruir las murallas. Y ellos pensaban, el pueblo judeo hebreo en esa época, ellos pensaban que ahí ya iba a llegar o Mesías y que iba a comenzar lo que era el reinado de Mesías. Amén. No fue así, había cierta frustración, había cierta tristeza por eso, ¿verdad? Y pasaron 400 años hasta que fue el cumplimiento, ¿verdad? De la vinda do Mesías tan esperado. En geral, como todos los otros evangelios, a presentar a Jesús y a su obra de tal manera que personas no salvas puedan conocerlo personalmente como Señor y Salvador. Y en particular, Mateo se escribe para convencer a sus compañeros judíos que Jesús es el Mesías o Cristo. Ese fue uno de los principales propósitos, amén, por lo que fue escrito este evangelio de Mateo. Y es importante entender esto para poder, ¿verdad?, comprender por qué escribe lo que escribe, por qué é tan ao começo do livro de Mateus, você vai notar a genealogia de Jesus. Por que Mateus dá tanta importância à genealogia de Jesus? Aparte que para os judeus a genealogia é muito importante, precisamente porque por meio da genealogia eles comproban que Jesus é esse Messias prometido, ¿verdad? Que foi prometido desde Abraham. ¿Mm? Conteúdo do livro. Do capítulo 1, capítulo 2, vamos a encontrar la genealogía, o nacimiento de Jesús. No capítulo 3 va a aparecer João Batista. Capítulo 4, as tentações e o inicio do ministerio de Jesús. Capítulo 5 y 7, o sermão da montaña. Capítulo 8 hasta el capítulo 16, verso 12, ministerio geral, principalmente na Galileia. Capítulo 16 a 13, hasta 17 a 23, la confesión de Pedro y aquel momento tan maravilloso que fue la transfiguración. Los capítulos 17 hasta el capítulo 18, verso 35, ministerio final na Galileia. 19 y 20 vamos a encontrar a Jesús dejando Galileia y a viaje para Jerusalén. El capítulo 21 hasta 27, a última semana da vida do Salvador. Y el capítulo 28, a resurrección y a grande comisión. Este es un conteúdo, ¿verdad?, do livro de Mateo. Vamos então agora ao resumo do livro. E aqui nos vamos a parar um pouco, ¿verdad?, para poder, seguro que hay muchas cosas que você ya conhece, pero vamos a dar un resumen do livro, ¿verdad?, para que você conheça esse livro, si tal vez você nunca leyó o nunca escuchó,
y nuevamente convido, ¿verdad?, para que usted lea. Hay una preparación, do capítulo 1 al capítulo 4, verso 11, donde se incluye a genealogía e historias da infância de Jesus. Isso é muito interessante porque poucos livros, poucos evangelhos falam da infância de Jesus, ¿sí? Y o ministerio de João Bautista, aquel que había sido llamado, separado por Dios para preparar o camino ao Señor. Y en estos capítulos también vamos a encontrar un momento do comienzo do ministerio de Jesús, que fue con o bautismo y a tentación de Jesús. Lembremos una cosa que interesante, o bautismo de Jesús y a llegada do Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús, no significaba que Él fuese en ese momento o Mesías, no, Él fue o Mesías desde que fue, ¿verdad? Por medio do Espíritu Santo, ¿verdad? No ventre da sua mãe. Mas esto fue un momento de de apresentação para o ministério. Amém? Donde o Pai fala, este é meu filho amado em que eu tenho complacência. Amém? Então aí foi onde realmente começa o ministério de nosso Senhor Jesus, que foi pues preparar a os apóstoles, ensinar o reino de Deus e preparar sua vida para dar, amém, tomar a cruz, morrer por nós naquela cruz terrível, resucitar o tercer dia. Después del bautismo vamos a encontrar a Jesús indo pelo Espíritu Santo ao deserto. Amén. Como lo primero que el Señor, lo primero que acontece en la vida de nuestro Señor Jesús es ser tentado pelo diablo. Amén. Ahí encontramos a Jesús en el desierto por 40 días, 40 noches, ¿verdad? Y a último, a Satanás tentando su vida. Después de vencer esas tentaciones al diablo, él va para Galilea. Y ahí cuenta cómo Jesús usa Cafarnaúm como un centro de operaciones, donde inicia su ministerio pregando o arrepentimiento. Él usa esta ciudad para como un centro de operaciones donde él va a mover a diferentes lugares, mas siempre retorna a Cafarnaúm. Y también vamos a encontrar aquí el sermón, estos capítulos 4 a 18, o famoso sermão da montaña, que no es un mapa a seguir. Sermão da montaña no es un mapa a seguir, mas o espelho dos salvos. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús comienza a hablar, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados, não é que nós temos que fazer coisas, sino que ele está falando de como é a vida daqueles que forman parte do corpo de Cristo. Amém? O espelho dos salvos, o que se deve ser expressado em nossas vidas. Amém? E por aí continua, ¿verdad? Dando muitos ensinamentos que son la expresión de Él mismo en nuestras vidas. Capítulo 8 a 16 se concentran principalmente en el ministerio de Jesús na Galileia. Capítulo 13 contiene una parte significativa das parábolas do reino. O uso das parábolas de nuestro Señor Jesús era algo muy común, era algo que o Pai había falado para él, muchas parábolas as pessoas não entenderam e depois Jesus explicava para seus discípulos. Y muchas de ellas el Señor Jesús compara, ¿verdad? O reino de Dios con cosas normales de la vida, con cosas cotidianas. Amén. Y él da mucho énfasis al reino de Dios. Capítulo 17 a 18 tratan da parte final del ministerio de Cristo en Galilea y él deja o norte, ¿verdad? Y va para el sur en su camino para Jerusalén y a cruz. O ministerio da na Judea y en Jerusalén. Él prepara los corazones de sus discípulos para lo que iría a acontecer. Mateos capítulo 20, verso 17 hasta 19. Porque nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él sabía lo que iba a acontecer. Mas lembremos que los discípulos esperaban que Él fuese ese Mesías que iba a libertar al pueblo do dominio romano, ¿sí? Y eso no era para lo que
para lo que ele vem. Ele vem para libertar-nos do domínio do pecado e do domínio do diabo. Então, Mateus 20, 17 a 19 dice, estando Jesús para subir a Jerusalén, llamó aparte a los 12 y en camino le dice, eis que subimos para Jerusalén y o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarán a muerte y o entregarán aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia resurgirá. Aleluya. Note cómo Jesús está, ¿verdad?, preparando discípulos y dando detalles de lo que va a acontecer en las próximas semanas. Va a ser entregue a sacerdotes y escribas, y así fue, ¿sí? Y dice, él les va a condenar a muerte, y esos sacerdotes y escribas entregará a los gentios para ser escarnecidos. ¿Los gentios quiénes eran los gentios? Los romanos. Amén. Porque para los judíos, todo que no es judío es gentil. Entonces, dice, él va a ser escarnecido, azotado y crucificado. Tal cual como él faló, así aconteció. Amén. Y aquí podemos, hermanos, encontrar como Deus está no controle de detalles de nuestras vidas también. Amén. Y por lo cual nos tenemos que ficar tranquilo, ficar en paz, porque el Señor está no controle. Y especifica algo más que le va a ser crucificado. Mismo que a cruz era una forma de tortura y de muerte muy común en esa época y que los romanos usaban muy a menudo. Amén. Ya encontramos aquellos ladrones que también estaban crucificados juntamente con Jesús. Había otras formas de morir. Los romanos tenían multitud formas para matar a las personas. Y muchos de ellos morían solamente por las torturas. Mas el Señor Jesús dice, Él va a ser escarnecido, va a ser azoitado y voy a ser crucificado hasta a muerte. Mas al tercer día resurgiré, resucitaré. Él explica que su muerte, na verdade, é um ato de serviço e vida eterna para muitos. Capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho de Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em rescate por muitos. Wow, interesante isto. Não podemos pensar em servir sin darnos a vida. No podemos pensar en servir sin darnos a vida. Esto tiene una profundeza, ¿verdad? Cada uno entienda conforme el Espíritu Santo da, pero no servimos para ser reconocidos. No servimos para que las personas nos vean. Servimos porque nuestra vida ya no nos pertenece. ¿Amén? O capítulo 21 presenta o inicio da última semana antes de sua morte con una entrada muito interessante, que é a entrada triunfal em Jerusalém, cumprindo uma profecia, a profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: Alégrate muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cría de jumenta. Amén. Y encontramos, ¿verdad?, cómo las personas que recibieron a Jesús en ese momento, ¿verdad? Hosanna, aquel que ven en nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Mucha alegría porque les esperaban que Jesús los libertara del poder de los romanos. Los asesinamientos de Jesús en esta semana son muy poderosos. Y seus infortunios, no capítulo 23, verso 37 a 39, terminan con un lamento de profunda compasión. Vamos a leer capítulo 23, verso 37 a 39. Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas y apedreas os que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quis eu reunir os teus filhos? Como a galinha ajunta os seus pitinhos debaixo das asas, e vos não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro vos, pois, que desde agora
já não me veréis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Notamos aqui a compaixão e a tristeza de Deus. Amém? A tristeza de Deus, porque Jesus é Deus. A tristeza de Deus para com seu povo, de quantas vezes, como uma galinha que quer proteger a seus filhinhos debaixo das suas asas, mas eles dizem, não quisistes. A tua rebeldia, por causa da tua rebeldia, ¿verdad? Sofreram castigo de Deus. E agora está chegando Jesus, está chegando o Rei que foi profetizado, esse Messias que eles estavam esperando e orando, estava chegando e eles não vêm, eles não reconhecem. Por quê? Porque eles têm uma outra imagem do Messias, uma imagem como a de Moisés, uma imagem talvez como a de Josué, uma imagem como alguém que venha a liberá-los do poder, ¿verdad? Da terra. Pero Jesus não vem para liberar do poder humano, sino do poder do pecado. E eles não vêm. Amém? Que o Señor nos ayude a poder olear con nuestros óleos espirituales y comprobar cuántos beneficios nos tenemos por estar en el cuerpo de Cristo. Y tirar de nuestros labios, tirar de nuestros corazones, tirar de nuestras mentes todo pensamiento, toda queja. Amén. Toda queja, hermano. Porque tenemos todo en Cristo. Amén. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz y tenemos todo. Estamos completos en Él, como dice la palabra del Señor. Y en Él todas esas promesas son sí y amén. No hay nada más triste que poder que ten a Dios y no disfrutar de este grande beneficio, de este gran presente, de esta gran maravilla que es nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Los capítulos restantes, 26 hasta 28, tratan do ápice de todas as profecias do Antigo Testamento para as quais o Salvador veio. E por último, do resumo do livro, a grande comissão, capítulo 28, que não podemos esquecer, não podemos deixar passar. É para todos, para você, para mim, para toda a igreja. Capítulo 28, verso 16, que diz, respondiendo Simón Pedro, perdão, este não é, capítulo 28, verso 16. Agora. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas algunos duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Epílogo de Mateus conclui com a grande comissão que o Senhor deixou após a sua ressurreição, que seus apóstolos fossem, e nós também, pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, batizando os que crescem e fazendo discípulos de todas as nações, guardando todas as suas palavras, até que Ele retornase. Que estamos fazendo nós com esta comissão? Que estamos fazendo você e eu com isto que o Senhor nos chamou? Amém? A levar o Evangelho. Hay algo interesante aquí. Aquí encontramos la fórmula, se conoce como la fórmula do bautismo, bautizar en nombre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas depois vamos a encontrar que no libro de Atos, os apóstolos bautizan somente y falan de bautizar somente en nombre de Jesús, porque os apóstoles bautizaban en nombre de Jesús, si Jesús falou que bautizaran en nombre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ven, tenemos que entender que la práctica del bautismo era algo común. Los esenios, una secta que había en esa época, y otras también practicaban el bautismo. Encontramos el bautismo de João Batista. La práctica del bautismo era algo común en muchas sectas dentro, ¿verdad? Y dentro del propio judaísmo.
Então, o que acontecia? Se bautizavam em nome de uma pessoa, em nome de um líder, em nome de alguém que era considerado como santo. Jesus dice aqui que temos que ser bautizados em esses três nomes, ¿verdad? Em nome, perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando de que é um só Deus, mas são três pessoas. Mas, ¿qué acontece? Você vai encontrar que os apóstolos bautizam somente em nome de Jesus. ¿Por quê? Porque Jesus não era conhecido. Então, eles têm que fortalecer o nome de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, Jesus el Messias, e dizer, você está sendo bautizado, estamos cumprindo conforme a la vontade de Jesus, daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Assim foi como, verdade, a partir do livro dos Atos, as pessoas começaram a conhecer e a reconhecer a este Jesus. Lembremos que nessa época, muitas igrejas não tinham o que nós temos agora, no sentido do Novo Testamento, e muitas delas, que eram gentios, nem sequer tinham o Antigo Testamento. Então, todo estava começando e era importante fornecer, fortalecer, ¿verdad? Ese bautismo en nombre de Jesús. Hoy en día, después bueno, ya la época de reforma y antes, ya había un conocimiento más de las escrituras, ya se conocía más de las cartas apostólicas, los evangelios, y la fórmula, amén, de Jesús, entonces comenzó a ser practicada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque já conhecemos quem é o Pai, agora sabemos quem é o Filho, verdade? E o Espírito Santo, ele nos dá a conhecer todas as coisas. Peculiaridades que vamos a encontrar en este libro de Mateus. Palabras chaves. Mateus é o evangelho da igreja. Porque ele é o único, Mateus é o único que menciona a palavra igreja. Interessante isto. Capítulo 16, verso 18, diz: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, sabemos que Jesús no está falando aquí de que él es Pedro, es la pedra donde va a ser edificada a su iglesia. ¿Por qué? Porque a única rocha donde es edificada la iglesia es el propio Cristo. Amén. Él es la pedra angular que rejeitaron los edificadores. Ahora, si hay un fundamento pelo cual la iglesia es edificada, en el sentido de que la iglesia espiritual es levantada. Amén, por aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus vivo, que Ele é o Messias, o Cristo esperado. E não somente por uma declaração, e aqui quero enfatizar algo que acho que é muito importante, não por o fato simplesmente de que uma pessoa reconheça a Jesus como Cristo, Filho de Deus. Porque hoje em dia muitas pessoas podem dizer, sim, eu acho que Cristo, eu creio que Cristo é o Filho de Deus, e não ser parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque hay algo que Jesús toma en consideración aquí y tenemos que considerar también nos, que fue o Pai quien reveló eso. No fue carne y sangre que te revelaron, mas mi Pai que está en los cielos. ¿Qué significa esto? O conocimiento natural que nos podemos tener de Jesús, como que sí, acredito y sé que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, de una forma natural en nuestra mente, un conocimiento natural, no va a transformar nuestras vidas. No va a transformar nuestras vidas. Lo único que puede transformar nuestra vida es la revelación del Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, que nos eleva a toda verdad. Y en base a eso, ¿verdad? Nuestra vida es transformada. Nos somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y esa renovación espiritual nunca es natural. Por eso hay tantas personas que dicen que son cristãos, tantas iglesias, tantas denominaciones, tantos concilios, y reconocen la misma cosa que nos reconocemos, que Jesús es Cristo y que es Hijo de Dios vivo, mas su vida parece que nunca, no mudará nunca. ¿Por qué? Porque esto no es un conocimiento natural. Você puede acreditar en eso, puede falar la misma cosa, puede repetir la misma frase de Mateo,
perdón, de Pedro. Y mismo así, si no hay una mudanza, un nuevo nacimiento en su vida, hermano, no sirve de nada. Por eso no es una cuestión de repetir una frase, sino de poder tener un encuentro personal con Jesús, una revelación que no ven de nuestra mente natural ni porque alguien nos explicó, sino porque es una obra del Espíritu. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que no es por voluntad humana, sino porque es espiritual. Pedro recibió una revelación do Pai. Y fue ahí donde Jesús le dice, wow, bienaventurado es, bienaventurado eres, Pedro, porque meu Pai te reveló esto. Entonces, ahí es que donde se edifica la iglesia. Es en base a esa revelación do Pai, porque esa revelación do Pai realmente transforma, produce ese nuevo nacimiento. Nuestros ojos espirituales se abren, nuestros oídos espirituales se abren, nuestra vida, ¿verdad? Es mudada porque ahora el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y podemos, ¿verdad? Vivir esa vida que expresa a Cristo. Amén. Entonces, acho que esto es muy importante, ¿verdad? Porque no es solamente falar una expresión o repetir ciertas frases, irmão. Estamos falando de vida, no estamos falando de religión, estamos falando, aleluya, de una expresión de vida, no de rituales, no de cosas que yo tengo que hacer, sino que una obra total y absolutamente de Dios. No capítulo 18, verso 17, fala también Mateus da iglesia, dice, y si él no os atender, dice a iglesia, y si recusar oír también a iglesia, considerado como gentío y publicano. No verso 18 dice, en verdad vos digo que todo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, y todo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Este es otro de esos pasajes que infelizmente se ha interpretado mal. Amén. Aquí no está falando que si nos podemos de acuerdo y vamos a ligar cosas aquí en la tierra, va a ser ligado a nos seus. Tenemos que leer el contexto para saber exactamente en qué está falando Jesús aquí. Y está falando da disciplina dentro de la iglesia. Amén. No verso 15, você pode ler e você sabe, se tu irmão pecar contra ti, vai com ele, ¿verdad? Si te ouve, ganhaste, mas se não te ouve, toma outro contigo. Se não escuta, então dice, leva à igreja, leva à congregação. E se a congregação, a igreja, que é o corpo de Cristo, onde se supone que Cristo reina, toma una decisión, ¿verdad? En base a que ao Espíritu Santo, esa decisión que se está tomando, como es producto, ¿verdad? Da voluntad del Espíritu Santo, dice, también se va a ser escuchada nos seus. Amén. Estamos hablando de cosas espirituales que solamente podemos entender de manera no espíritu. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de estar ligando y desligando, va a ligar esto y va a desligar esto otro, ¿verdad? Usando ese texto no tiene nada que ver. Mateus é o evangelho do reino, porque o reino, o saneamento de Deus, do reino de Deus é dominante. E uma das expressões que Jesus usava muito, arrependei-vos porque o reino de Deus se ha acercado a vocês. O reino de Deus é Cristo. Cristo é o reino de Deus. Amém? Então, nós estamos já no reino, porque estamos em Cristo. Amén. Y en ese reino Él gobierna nuestras vidas y todo lo que precisamos ya tenemos en Él. Y es dominante. Una y otra vez vamos a encontrar a Jesús hablando sobre esto. O contexto das parábolas en Mateo 13. eh, Jesús usa muchos parábolas para revelar los misterios do reino. Mateo capítulo 13, verso 10 y 11. Y no puedo estar parándome en cada versículo, ¿verdad? Para interpretar o para enseñar qué es lo que dice, porque no daría tiempo. Lembre que esto solamente, ¿verdad? Es una escuela para hablar de manera geral de los libros de la Biblia. Verso 10 dice, entonces se aproximaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les fala por parábolas? A los que respondió, porque a vosotros he dado a conocer os misterios do reino dos céus, mas aquele no les hizo concedido, pues ao que ten, dice, se le dará y terá en abundancia, mas ao que no ten, até o que ten le será
tirado. O sea, Jesús usaba las parábolas para falar misterios que después le explicaba a sus discípulos. Y por ejemplo, vamos a encontrar también en Mateo capítulo 3 cuando Jesús fala do propio João Batista. Verso, capítulo 3 verso 1 até 12, dice: en aquel día apareció João Batista pregando no deserto y da Judea y dice: arrependei-vos porque está próximo el reino dos seus, porque este es referido por intermedio do profeta Isaías, vos lo que clama no deserto, preparai o caminho do Señor, endireitai a sus vestes. Capítulo 11, más para el frente, verso 1. Dice: ora, tendo acabado Jesús de dar estas instrucciones a seus 12 discípulos, partió dali a ensinar y a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: ¿Es tú aquele que estaba para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus le responde, díceles, respondendo, díceles: ide e anunciad a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Verso 7 diz: então, partindo deles, passou Jesus e disse ao povo respeito a João: que saíste a ver no deserto? Caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestes roupas finas, asisten los palacios reais. Mas para qué saístes? ¿Para ver un profeta? Sí, y vos digo que mucho más que profeta. Este es de quien está escrito: eis aí eu envío diante da tua face o meu mensageiro, o cual preparará o teu caminho diante de ti. En verdad vos digo que entre nacidos da mulher ninguém apareció mayor do que João Bautista, mas o menor no reino dos seus é maior do que ele. ¿Por qué fala esto Jesús? ¿Alguna vez se preguntó por qué Jesús dice esto? Que entre los nacidos de mujer ninguém apareció mayor do que João Batista, mas o menor no reino do céu es mayor do que él. Porque João Batista no consiguió, no alcanzó, porque murió antes eh, que llegara el Espíritu Santo. Él no formó parte del cuerpo de Cristo. Y esto es algo, hermano, que tenemos que, de verdad, tenemos que aproveitar, formar parte del cuerpo de Cristo. Nos estamos viviendo, nos agora y desde que llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y preencheu a sus apóstoles, viviendo un momento especial na humanidade, que é ser parte do corpo do Senhor, poder ter essa comunhão em Cristo, amém, com nosso Pai. Eso no aconteció con la vida de Joao. Por eso es que le dice eh, que aquel que es menor no reino dos céus, dice, o menor do reino dos céus, es mayor do que él. No en autoridad ni que somos mejores, en ningún sentido, sino que o privilegio que você y eu temos. Amén. Y note que él fue quien preparó el camino al Señor, o privilegio que nos temos de estar en Cristo y que Cristo esté ya en nos. Otras de las peculiaridades son palabras llaves o ideas caracterizadas o ensinamiento de Jesús a dos etapas do reino de Dios, o misterio. Jesús va a usar dos etapas para falar do reino de Dios, una de semeadura y otra de colheita. Y vamos a encontrar en varios textos, en Mateo capítulo 12, 13, os justos y los injustos, dice, deben cohabitar en este mundo hasta el día del juramento. Y ahí aparece en ese capítulo 13, verso 30, dejen ambos crecer hasta a coleita. Y vamos a encontrar ese misterio de que en este mundo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, mas no, no podemos estar, ¿verdad?, afastando nada, sino que en su momento Dios va a separar. Amén. Por ejemplo, también vamos a encontrar en Mateo capítulo 13 a parábola dos cuatro solos das cuatro terras, amén.
essa não é uma tradução boa, as quatro terras, o semeador, a semeadura e a colheita, quando ele fala, verás, uma semente caiu na terra, outro caiu no caminho. Amém? No capítulo 13, 24 a 30, a parábola do trigo e do joio, semeadura e a colheita. Mateus capítulo 13, a parábola do grão de mostarda e do fermento, que fala do crescimento. E aqui também, ao final, 47, 50, a parábola da rede, a reunião e a separação, onde os anjos ao final vão a chegar, verdade? E ele vai separar os justos dos injustos. Outras palavras-chave ou ideias características, Mateus é o evangelho do rei, porque fala muito da majestade real e autoridade de Jesus. São bem declaradas, capítulo 25, capítulo 28, bem como sua preeminência sobre as instituições de Israel. Amém? No capítulo 5 vamos a encontrar que ele é maior que a lei. Amém? Jesus fala, aqui há alguém maior que Moisés. Antes de Moisés eu já era. Amém? Então, vamos a encontrar também que ele é maior que o sábado. E quando fala do sábado, ¿verdad? Fala de qualquer outra eh, festa, de qualquer outro mandamento. Ele fala também que é maior que o templo, maior que os profetas. E ele fala em um momento também, no capítulo 12, verso 42, que é maior que o próprio Salomão, maior que o rei. Amém? Então, por que Mateus fala disto? Irmão, porque estava falando com os judeus. E os judeus são muito celosos, têm muita ciúme das suas tradições. E para eles, falar da lei, do sábado, do templo, dos profetas, dos reis do Antigo Testamento, verdade? Que alguém chegara e dizia, eu sou maior que todos eles. Irmão, era uma controvérsia. E hoje em dia, que uno vê que nas igrejas evangélicas falam da lei, do sábado, do templo, dos profetas, do rei, usando coisas que pertencem a judaísmo, verdade? Quando Cristo é maior que tudo isso, irmão. Temos que ter cuidado. Amém? Palavras-chave. Mateus é o evangelho dos discursos. O ensinamento do Senhor tem um destaque especial neste evangelho. Registra o conteúdo de vários discursos específicos, famoso Sermão da Montanha, que estamos pregando cada domingo, instruções a seus discípulos antes da sua missão, parábola do reino, as obrigações do discipulado. Mateus, como já falamos, o evangelho dos judeus, ele é o mais interessado em citar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Cita profecia do Antigo Testamento até 53 vezes no evangelho de Mateus. No evangelho de Marcos, 36 veces se citan profecías del Antiguo Testamento, 25 en Lucas y 20 en João. A frase que leemos en Mateo capítulo 1, verso 22, dice, tudo isso aconteció para que se cumpliese o que el Señor tenía dito por medio del profeta, ser repetida en todo este evangelio. Grandes eventos narrados en Mateos, ya vamos terminando, circunstâncias do nascimento de Jesus, bautismo de Jesus, tentação de Jesus, transfiguração, a entrada de Jesus em Jerusalém, julgamento, crucifixão e ressurreição de Jesus. Passagens muito famosas que vamos a encontrar em Mateus. Já falamos Sermão do Monte, e dentro do Sermão do Monte, as famosas bem-aventuranças. Quando ele fala de amar aos inimigos, o tão conhecido Pai Nosso na oração do Senhor. O que es más importante, primero, aquella famosa frase, pedí, buscai, batei, porque todo aquel que pide, amén, a porta estreita, lembra? A porta estreita, o caminho angosto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. As duas casas, aquela que foi construída na rocha, a outra que foi construída na areia. Aquela famosa frase de nosso Senhor Jesus, venha a mim todos aqueles que estão cargados, trabalhados. As parábolas do reino de Deus, a parábola do campo semeado. A grande declaração de Pedro, que já falamos sobre isso, a previsão de Jesus sobre a destruição do templo, quando ele fala, aleluia, de seu próprio corpo, mas também está falando, verdade, da destruição do templo. A parábola das virgens, aqueles que estavam preparados, as outras insensatas. A parábola do julgamento final, onde serão separados, verdade, uns para condenação e outros para salvação, e ao final a grande
comisión a la cual todos hemos sido llamados a obedecer. Amén. Ven, esto ha sido un resumen de este lindo evangelio de Mateus. Y como siempre, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer, aleluya, y escuchar, que produce a fe que precisamos para continuar frente. Nos vamos a continuar, você está convidado, convidada a nuestras reuniones todos los domingos a 4 de la tarde en Ruti, Zurich. Y sin nada que, oh Señor, continúe su obra maravillosa y poderosa en tu vida y será hasta la próxima semana donde estaremos estudiando o Evangelio segundo Marcos. Atentado una semana de victoria en Cristo.